Y hoy tenemos con nosotros a Eloy Moreno, que ha escrito un montón de libros que ha sido un éxito, y con el último suyo, con Invisible, también está siendo un éxito. ¿Qué tal, Eloy? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has escrito un libro que se llama Invisible, pero no va a ser nada invisible porque está todo el mundo loco con este libro. ¿Te esperabas este éxito? Porque tus libros anteriores también han tenido mucho éxito. Sí, sí. La verdad es que ha sido no sé, una sorpresa, ¿no? Porque siempre te esperas que todos tus seguidores te vuelvan otra vez, pero es que apenas lleva una semana el libro y ya está entre los primeros puestos vendidos. La gente está opinando unas opiniones muy buenas, ¿no? Y la verdad es que estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido. Bueno, a mí me has hecho trasnochar leyendo el libro, lo tengo que decir. Esto está a las 3 de la mañana, lo leí del tirón, o sea que se puede leer del tirón si tienen ustedes una noche mala, se puede leer. Pero claro, es que hacerte una entrevista a ti es un poco complicada, porque yo he entrado en internet, he buscado información, hemos hablado con la editorial, y claro, la trama del libro no se puede desvelar. No, de hecho la gente lo está respetando, ¿no? Sí, porque sí, todo el mundo no he puede... encontrado nada en ¿A que no? internet, ¿eh? Hay un montón de opiniones, de hecho en Amazon tiene 5 estrellas sobre 5, tiene muy buenas opiniones, pero nadie dice nada, ¿no? La gente te está siguiendo Sí, fuego, sí. te está haciendo el favor. Es que es como un puzzle al principio, entonces si te desvelan de qué va el puzzle, yo siempre digo que un libro es como un regalo, que si ya te lo han abierto, pues a lo mejor no tienes tanto interés, ¿no? Entonces... Claro, pero otras veces tenemos aquí entrevistas a un escritor y sí que es verdad que puedes decir, pues Sí. mira, hay un asesinato y lo tienen que investigar, Claro. surge no sé qué, porque se cuenta en la primera hoja del libro, pero es que tus primeras hojas del libro no desvelas nada, o sea, realmente el lector se va a enfrentar a una historia que no sabe muy bien ¿De qué va? qué está pasando, ¿no? De hecho, la contraportada tampoco te dice nada, No, pues son no, dos preguntas, ¿no? Cuando uno se siente invisible y cuando has dejado de sentirte. Y la verdad es que es muy bonito porque te comentaba que es como un puzzle y cada capítulo es como una pieza, ¿no? Tú vas leyendo hasta que vas al final más o menos montando lo que está pasando, hasta que de repente te das cuenta de, ostras, iba de esto. Pero, entonces, ¿qué puedes contar? Cuéntanos lo que tú puedas, Eloy, te dejo a ti la responsabilidad, yo no quiero meter la pata. Bueno, es una novela para mí la más complicada de escribir porque está contada desde la perspectiva de un niño, siempre mis novelas anteriores eran más perspectiva de adulto, y claro, el lenguaje de un niño no es el mismo que el de un adulto, las relaciones tampoco, y eso ha sido más complicado, ¿no? Pero lo he hecho a propósito porque cuando tú lees algo desde el adulto, ¿no? Lees algo que el protagonista es un niño, como que te afecta aún más, y como que ves cosas que a lo mejor tú no habrías visto si fuera un adulto, ¿no? Y eso me ha permitido pues, jugar con la palabra del título que es invisible, decir que a veces pues, queremos ser invisibles y no lo somos, y a veces todo lo contrario, ¿no? Incluso que a veces somos nosotros mismos los que hacemos a otra persona invisible. Entonces ya con estas pequeñas pistas, ¿no? Pues cada uno puede ir buscando, ¿no? de qué va el libro, ir un poco averiguándolo. Bueno, es verdad, yo a ver si no meto la pata, pero por ejemplo, cuando lees el libro es verdad que además has conseguido que el lector pueda ponerse en diferentes visiones, ¿no? de la historia, que eso a veces es Claro. complicado porque uno tiene un protagonista y todo sucede en torno al protagonista. En cambio, en tu libro vamos a poder ver cómo el resto de protagonistas de la historia viven, ¿no? lo que está pasando, ¿no? Claro, de hecho, siempre, en general, en mis libros, los lectores dicen que lo bonito de mis libros es cuando te metes dentro, que puede ser uno de los protagonistas, ¿no? En este caso puede ser muchos, porque claro, hay varias situaciones en las que tú puedes sentirte identificado con uno, con otro, o a la vez, ¿no? Puede ser incluso dos personajes. Y creo que eso es muy bonito, ¿no? Que un lector se meta tanto en el libro que cuando salga, cuando lo acabe, diga, ostras, es que yo estaba aquí dentro de este libro. Utilizas muchas metáforas. Muchas, sí. Símbolos también. También muchos símbolos, ¿no? Que a Sí. veces... Creo que es una forma, es un libro que además me ha pasado ya con muchos lectores que ya lo han leído, hace una semana que ha salido prácticamente, pero ya lo ha leído mucha gente, que cuando lo ha leído el adulto de repente dice, este libro se lo voy a dar a mi hijo, también para que lo lea. Y después cuando los dos lo han leído, lo han comentado. Y yo siempre digo que hoy en día comentar un libro en casa, eso ya es un milagro, eso ya es como una maravilla, ¿no? Y han visto, claro, en un mismo libro, que depende de quién lo lea, puede ver una cosa u otra, hablando un poquito de los símbolos que tú decías, ¿no? de las metáforas, porque hay como distintos personajes o cosas un poco extrañas en que un niño puede verlo de una forma y un adulto puede darse cuenta que realmente son personas, no son símbolos. No sé si te has basado en algún hecho para contar esta historia, de dónde te has inspirado para montar toda esta trama que sucede en Invisible. Bueno, en general en mis novelas la gente me pregunta, ¿dónde saca estas tramas? ¿No? Digo, pues yo salgo a la calle, miro un poco y saco, porque en la realidad está todo al final. Entonces esto no deja de ser más que una historia muy cotidiana que hoy en día pasa, ¿no? Y que a poco que te asomes a la calle, pues la ves. Quizás el secreto es contarlo de una manera distinta, ¿no? No solo del protagonista la noticia, sino, como tú decías antes, de todo alrededor. O sea, hay un protagonista que es el principal, al que le pasa algo, pero también tú estás viendo la visión de todos los que le rodean, que a veces eso nunca lo vemos. En la noticia siempre aparece el protagonista, pero nunca lo que ha pasado alrededor. Consigues generar empatía con algunos de los secundarios, ¿no? Que eso me parece que me llama mucho la atención ante la situación que cuentas, que uno pueda tener empatía. Sí, es verdad, ¿no? Porque es que al final creo que estamos acostumbrados a verlo todo blanco o negro, y la vida no es blanco o negra, es gris, ¿no? Entonces, todos, incluso la gente, pues, digamos, más positiva, la gente más negativa, ¿no? El bueno, el malo, en general,
todo creo que tiene grises entre medias, ¿no? Y a veces incluso el que parece malo puede ser una víctima de otra cosa, ¿no? Entonces, como que es una novela muy, muy de personajes. He leído por internet que en este libro tenía que ser referencia, por ejemplo, en los colegios. Sí, en los colegios, en los institutos, incluso dice muchos que en los hogares en general, ¿no? Que todos los hogares deberían tener este libro para comentarlo, ¿no? Con padres e hijos. Y tengo la suerte de que, ya te digo, en apenas 6 o 7 días que va el libro ya hay unos cuantos institutos que lo van a poner como lectura obligatoria nada más salir, ¿no? Eso dice mucho también de la empatía que está teniendo este libro, ¿no? Pero es curioso porque nadie te ubicaría en literatura adolescente. Claro. Y Invisible va a ser posiblemente una referencia en la literatura adolescente. Claro, lo que pasa es que para mí es un libro para todas las edades, ¿no? Yo nunca, cuando escribo, nunca pienso qué público va a leer este libro. Y lo que sí que conseguí es utilizar un lenguaje que tanto lo puedan entender los adultos como los más jóvenes. Porque normalmente estamos acostumbrados que un adulto lee una novela y no se la pasa a su hijo, y al revés, su hijo lee una novela y no se la pasa a su padre. Pero en este caso sí, este caso es una novela que puede leer cualquiera. ¿Y el lenguaje dónde lo has sacado? ¿Has hecho entrevistas a niños para ver cómo se expresan? Porque hay lenguaje y es verdad, y algunos símbolos y algunas metáforas que utilizas, sí, que es verdad que son de niños adolescentes que uno ya cuando es mayor se ha olvidado, ¿no? Claro, a ver, nosotros ya no hablamos, no sé. Y ahora utilizan otras palabras. Claro, ¿no? y no vas a meter algo ahí que no cuadra, ¿no? La verdad es que lo que he hecho mucho es, yo tengo la suerte de ir por muchos colegios con unos libros que tengo de cuentos, con lo cual me relaciono mucho con adolescentes y más o menos sé cómo. Pero aparte también hablé con muchos psicólogos infantiles y adolescentes. Entonces ellos me han ayudado mucho a perfilar ese lenguaje. De hecho, cuando la novela estaba acabada se la volví a pasar a ellos y alguna palabrita, alguna frase de esto no diría un adolescente, ¿no? Esto cambia lo tal. Entonces creo que ha quedado un libro muy, muy bonito por eso, porque tenía mucha ayuda. ¿Nunca pensaste en cambiar el final? Porque yo cuando estaba leyendo decía, ay, por favor, que se arrepienta, ¿no? Que se arrepiente que cambie el final, Eloy, arrepiéntete, cambia el final. No, porque yo creo que los finales no tienen que ser ni bonitos ni feos, ¿no? Tienen que ser reales. En realidad todas mis novelas son reales, los finales, es decir, un final creíble. No puedes hacer algo y de repente que todo sea todo lo contrario, ¿no? Es un final muy, muy realista, ¿no? Y además es un final que es muy emotivo. Entonces, mucha gente... Eso, no has empatizado tú con el personaje principal, porque al final le coges un cariño que te da ganas de achucharle. De cogerlo así, ¿verdad? Y abrazarlo. Sí. Yo admito que, bueno, muchas veces yo lloro cuando escribo mis novelas. En esta he llorado mucho escribiéndola. Entonces, claro, cuando alguien me dice que al leer el libro en algún determinado momento se ha emocionado y ha soltado alguna lágrima y me dice que ese mismo momento y el que yo también lo hice, no digo, pues es muy bonito haber transmitido esos sentimientos a través de las palabras. Es más complicado describir sentimientos que situaciones, porque tu libro describe situaciones, pero describe esas situaciones desde el punto de vista de cómo se sienten los protagonistas, que eso yo creo que es a veces más complicado, ¿no? Sí, nos quedamos siempre, creo que en la superficie de las noticias que pasan. No ha pasado esto, todo el mundo, uy, ha pasado esto, tal, pero si rascáramos un poco, lo bonito sería ver cómo se ha sentido la persona a la que le ha pasado, cómo se ha sentido su familia, sus padres, sus amigos, ¿no? En general, en todo, pero en cualquier circunstancia de la vida. Y yo voy justamente al tema sentimental más que al hecho, porque el hecho ya lo sabemos todos, ¿no? Pero en mis novelas en general siempre voy al sentimiento. Oye, ¿a ti cuándo te hubiera gustado ser invisible? Yo creo que en alguna situación a todos nos ha gustado que nadie nos vea, ¿no? O tierra, trágame, ¿no? Siempre decía, ostras. Pero también me acuerdo cuando no me gustaba ser invisible y lo era, que es cuando empecé yo también con mi carrera literaria, ¿no? Porque yo empecé un poco autoeditándome, yendo por las librerías, yo con mis libros y realmente en aquella época yo era invisible, no me veía nadie me hacía caso. Entonces, claro, al escribir esta novela, pues también, aunque no sea la misma situación, pero te das cuenta de que en tu vida también hay momentos en los que te has sentido así, ¿no? Que nadie te hacía caso, nadie te veía. Bueno, parece que el poder de ser invisible, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, que es lo que vamos a ver en la novela, ¿no? Claro, tú a veces puedes desear muchas veces ser invisible, pero a lo mejor te pasas un poco y ya es que no te ve nadie, ¿no? Y dices, ostras, ¿y ahora qué? Tanto querer ser invisible, de repente no me ve nadie. No hay ningún extremo que nos guste nunca, ¿no? A veces quieres tener un superpoder, ¿no? Dijéramos como este, pero poder cambiarlo a cuando tú quieras. Y el problema de aquí del protagonista es que no puede cambiarlo cuando quiere. Oye, ¿qué te dicen los lectores? Porque hoy he estado en Logroño, que has tenido un encuentro también con lectores que han leído tu libro para presentar este libro aquí en Logroño. ¿Qué te dicen los lectores cuando llegas allí? ¿Te regañan o qué te dicen, ¿no? Porque a veces cuando estás leyendo un libro te enfadas con el autor. Claro, ¿cómo puede ser así? ¿no? Al revés, lo que me han dicho, de hecho ha venido gente y todo, incluso que le ves que cuando está hablando del libro está con la lagrimita ahí, ¿no? Que es muy bonito esa emoción. Mucho de lo que me han comentado, que coincide en mucha gente, es gracias Eloy porque con este libro me has abierto los ojos, ¿no? A partir de ahora voy a ver más, voy a intentar abrir los ojos más, es decir, voy a intentar que la gente que es invisible, pues intentar verla, porque como te decía al principio, a veces somos nosotros mismos los que hacemos que, pues mira, esto no va conmigo, ¿no? Y yo miro hacia otro lado. Y la verdad es que sobre todo son respuestas muy emotivas, ¿no? Y a mí también me emociona, yo me pongo a hablar con el lector y de repente también me emociono por dentro, claro.
¿Te has tenido que frenar a la hora de contar las situaciones que ocurren en el libro? Porque a veces cuando tratamos estos temas es muy fácil ir a lo más, digamos, lo más obvio, ¿no? Sí. O lo más, recrearse en ciertos detalles sí. que tú en cambio en el libro no lo haces. No, porque pienso que quería irme más por el tema sentimental más que por los hechos, ¿no? Incluso hay momentos, como tú dices, que podría haber ahondado más y haber puesto más detalle en algunas situaciones, pero yo creo... Es muy sutil, ¿eh? Claro, muy bien. Muy sutil. Creo que no hace falta, ¿no? A veces con decir 2 palabras ya una persona se imagina lo que está pasando, no hace falta recrearlo, ¿no? Mejor que se quede así, más sutil, que es mucho más bonito. Pues yo creo que, no sé si querías ser invisible o no, pero con este libro no lo vas a conseguir. Invisible es el nuevo libro de Eloy Moreno, que ha estado hoy en Logroño. ¿Dónde te vas? ¿Te vas a Barcelona? Para ¿no? Barcelona me voy ahora, sí, y seguimos la gira por toda España. Que tengas mucha suerte, Eloy, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, nosotros seguimos adelante.